106.5. Son las 7:18 minutos, Eury Cabral. Gracias al Dios Todopoderoso, a Jesús, mi Señor y mi Salvador. Como siempre, inicio con las la 8, palabra de las Dios. 8, Digo, las 17 8, minutos, sí. Las 8. Segunda de Corintios 10:5. Destruimos argumentos y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios y llevemos cautivo todos nuestros pensamientos a los pies de Cristo. Amén. Cada vez que usted tenga un pensamiento malo, llévelo a los pies de Cristo, que Él lo transforma y lo convierte en bueno. Así hacemos nosotros todos los días. Está perfecto eso. Gracias, camarada. Mira, a propósito, el pasado sábado estuve, como informé el viernes, en un panel de debate que se organizó por inquietud de varios de los que estamos en medios de comunicación y que somos cristianos que estamos de alguna manera vinculados a comentarios y acciones políticas. Un panel de debate sobre la iglesia y la política se celebró en la iglesia del pastor Rafael Montalvo, la iglesia cristiana, donde estuvimos nosotros, Dio Astacio, José Ortiz, José Flaquer, José Tavera, José Duncan, casi todos José, Leonardo Suriel y Samuel Luna, en un interesante compartir ideas, un panel sumamente interesante, muy de mucha altura, muy cuidadoso todo el mundo, muy respetuoso, y donde se debatieron varias ideas que más adelante podemos hablar de eso. Excúsame, que es que hay una situación ahí de emergencia, que queremos información, porque conversaba ahí con Freddy Aguas Vivas. Entonces, me informa que acaban de asesinar a la esposa del diácono de la iglesia El Buen Pastor, ahí en el Evaristo Morales, que el cadáver está tirado ahí sobre el pavimento. No sé si ella estaba en algún servicio en la iglesia temprano. Dios. Entonces queremos cualquier gente que tenga una información precisa con relación a este tema. Sería la esposa del diácono de la iglesia El Buen Pastor aquí en el Evaristo Morales. Sí. Una situación terrible. Qué pena. Terrible. Bueno, decía entonces que ahí conversamos y debatimos sobre cuál debe ser el papel de la iglesia, cuál es el papel de los cristianos frente a la política, cómo debemos actuar, y un debate interesante, sobre todo ¿por qué? Porque en los últimos tiempos los cristianos, tanto los evangélicos como los católicos, estamos jugando un papel importante en el sentido de orientación a la población y actuación frente a diversas situaciones, y sobre todo por el asunto de la corrupción y la impunidad, que ha generado un movimiento donde hay una gran cantidad de cristianos vinculados. Incluso de los 8 panelistas que habíamos, 5 de manera clara y precisa hablaron de la Marcha Verde y la necesidad de que las iglesias participen. Hubo algunos que tuvimos diferencia en el sentido de que apoyábamos la esencia de ese planteamiento, pero que creíamos que como iglesia no debía ser una participación de manera activa, sino que la gente que entendiera que debía participar. Es decir, hubo un debate interesante que esperamos que continúe. La idea fue fundamentalmente del pastor Rafael Montalvo, que quiso que, ¿verdad?, un foro que hay de discusión sobre el papel de los cristianos en la política y en la sociedad, empezara a concretar acciones específicas, y esperamos que pronto se haga de nuevo otro panel, otro encuentro de esta naturaleza. Gracias a Dio Astacio, por sobre todo algunas inquietudes entre él y yo fue que se generó este asunto, y ojalá que esto siga y abra más espacio, podamos hacerlo en otros lados también y seguir continuando para que la iglesia, en este caso la iglesia cristiana evangélica, los protestantes, podamos cada vez jugar un papel más importante en la sociedad, sabiendo que la iglesia es la iglesia y que la política es la política. Por otro lado, miren, yo le quiero dar un consejo a Monseñor Agripino Núñez Collado y al gobierno del presidente Danilo Medina y al presidente Danilo Medina. Miren, cuando eligieron a Agripino Núñez Collado como el coordinador de la comisión que iba a evaluarlo de Punta Catalina, yo defendí a Agripino Núñez Collado y lo sigo defendiendo. Yo creo que Agripino es una persona de mucha calidad humana, de mucha calidad, de mucha integridad en muchos aspectos. Sí. Y que yo dije, él no va a sacrificarse haciendo un asunto mal hecho en esta investigación. Agripino históricamente ha defendido causas muy importantes del pueblo dominicano y en varios momentos ha jugado papeles cruciales para evitar crisis, hasta guerra civil, podríamos decir en algunos momentos. Entonces él no iba a sacrificar, yo estoy convencido de eso, su historia,
su prestigio y su imagen, haciendo una barbaridad en el asunto de Punta Catalina. Por eso quiero darle este mensaje de manera directa. Eury, el asesinato se habría producido porque la señora le reclamó a un motorista que iba en vía contraria, en la Francisco Pras Ramírez, iba en vía contraria, y el motorista la habría asesinado. Esa es la versión inicial, pero vamos a ver, señores, porque llama a la policía. Vamos a ver, porque esto puede, Julio, porque asesinar a una persona. Esa fue la vía donde atracaron la señora. Sí. En esa misma vía, la señora, el comentario que yo le hice, de un motorista le encañonó, le dijo, dame la cartera. Sí. Y ella le entregó la cartera, la que yo le comenté aquí. Sí. Esa misma vía fue. Y el motorista venía, por cierto, en vía contraria y la encañonó en el... Vamos a llamar a la policía para que nos dé detalles sobre eso. Decía entonces, miren, Agripino tiene que tratar, Agripino y todos los miembros de la comisión, porque Agripino porque es el coordinador, pero este llamado va a todos los miembros de la comisión. ¿Por qué hago este llamado? Miren, la empresa que se escogió para hacer la evaluación de Punta Catalina, la empresa FTI Consulting, es una empresa de un gran prestigio, es verdad, que valora en la bolsa de valores, participa en la bolsa de valores de los Estados Unidos y tiene una gran presencia en el mundo completo. Pero hay que evitar que esta investigación pudiera tener algún nivel de duda. Y según informaciones que han estado saliendo, y en la página web incluso de ellos, cuando usted entra, yo no solamente me llevé, porque a veces las redes dicen muchas cosas que no son verdad, y mucha gente se inventa muchísimas cosas, pero cuando usted oye algo que puede tener algún nivel de razón, lo correcto es ir a las fuentes. Yo investigué, tanto en Google como en la página de la FTI, y ciertamente en Colombia, por lo menos en el caso específico de Colombia, se habla de otros países, pero en el caso específico de Colombia es cierto que ellos le dieron algún nivel de asistencia, no es una cosa muy profunda, pero bueno, algún nivel de asistencia a Odebrecht en Colombia. Eso es lo que usted lo busca y aparece en las redes, usted lo busca en la página incluso de ellos, y entre los clientes en Colombia de esta firma está Odebrecht. Entonces yo creo que ahí hay que tener un poquito de cuidado. La razón por la que se escogió, se pusieron 3 firmas, ella parece que hizo la mejor oferta y la más barata. Eso es correcto, o sea, es correcto que se haya tomado esa decisión. Pero yo no sé si la comisión sabía esta información, porque ciertamente genera duda que una empresa que va a valorar... Eso no establece ningún vínculo porque las mejores... Odebrecht es la constructora más grande del mundo, una de las constructoras más grandes del mundo. Las mejores empresas del mundo han trabajado con las mejores empresas del mundo. Por ejemplo, Starling Consulting. Starling Consulting ha trabajado con toda la constructora del mundo. Le ha dado servicio a toda la constructora del mundo. Ahora, establece claramente, primero, no puede tener ningún tipo de sociedad con vinculado, que es otra cosa, ni puede ser subcontratista, ni puede ya tener este nivel de... Si Julio, yo creo que este nivel de cosas, pero mi llamado va en eso, hay que aclararlo. Tú, por ejemplo, cualquier firma, vamos a ver cuál es la firma de auditores en la República Dominicana de mayor prestigio. Pricewaterhouse. Sí. ¿Con quién no ha trabajado? Con todo el mundo. ¿Con quién no ha trabajado? Es decir, que ella le haya hecho alguna vez un trabajo al Banco Popular, la vincula, bueno, pues le ha hecho trabajo a todos los bancos. Pero porque la firma, porque por el prestigio de la firma, todo el mundo la busca. Ahora, eso no quiere decir que esa firma tenga vínculos con esa... Eso es lo que digo, pero hay con esa como empresa. Ellos dicen que ha sido uno de sus clientes. Suspicacia. Sí. Yo le digo, yo no descarto que sea FTI. Yo lo que digo es que hay que tratar... Hay que explicar. Excúsanos que estamos dando seguimiento a esta desgracia. Sí. Buenos días, adelante. Buen día, Julio. ¿Cómo está usted? Bien. José Jiménez, ¿qué informaciones tú tienes sobre esta cuestión? Yo vivo frente a frente prácticamente donde ocurrió el accidente. Sí. La señora no está tirada en la calle, ella está en su vehículo porque ella transportaba niños. Sí. Ok. Inclusive, versiones dicen que andaban 2 niños dentro de la guagua. Ok. Aparentemente, previo a ella ir donde transitaba, el asesinato ocurrió
frente a un parqueo que tiene el VHD en la misma Francisco Prat Ramírez. Sí. Habían asaltado a una persona metros antes de él y los asaltantes venían de frente. Sí. Según dicen, ella le reclamó que venían en vía contraria y ellos le dispararon. Eran asaltantes, Sí. supuestamente. Eran asaltantes, Sí, porque eso es aparentemente lo que habían parece. asaltado a alguien adelante. Inclusive yo estaba en mi casa, yo tengo Sí. 24 años viviendo en esa calle, Sí, sí. y escuché disparos y un motor que aceleró. Ok. Oh, Dios. Y dije, bueno, tuvo que pasar algo. Y cuando salgo ya de lo que estaba haciendo, veo el vehículo, la señora estaba dentro del vehículo y ya estaba la policía ahí. Entonces no fue frente al Buen Pastor. No, fue en el El parqueo. pastor queda mucho más Más hacia atrás. Sí, Entonces, poquito más frente a un parqueo que tiene el VHD de Ella empleados en la transportaba Francisco niños. Ramírez. Más Ella- próximo a la Llegando Chuchi. al Banco Bancamed. Sí, la señora se llamaba Delcy Japor, Delcy Japor. No que- sé el nombre de que es la esposa de del la diácono. señora. El diácono se Sí, llama es Leandro esposa del Acosta. diácono. Exacto. Sí. Exacto. Sí, escuché el nombre de su esposa. Bueno, qué Ya, cosa. ¿usted tiene la hora precisa a la que Yo ocurrió? escuché los disparos a eso de las 6:35 de la mañana. Y ella transportaba a niños. Ella para- transportaba Ese niños. era su- Inclusive habían 2 niños dentro del vehículo, Del vehículo. según Ay, las Dios personas mío, que qué estaban ahí. cosa. Bueno, pues vamos a concluir con Eury para entonces seguir ampliando esta información. Gracias, José, por la colaboración. Decía entonces que esto tiene que ser claramente definido, precisado y aclarado. O sea, Estoy FTI contigo, Consulting Eury. por eso no deja de ser, no tiene que ser descartada, pero evidentemente hay que ver cuáles eran los vínculos, dar una Y si explicación. conserva los vínculos. Dar una explicación, Si fue porque- que él hizo una investigación sobre algún tema. Es decir, está bien, yo le hice una auditoría. Claro, eso sí. no te descalifica. Ahora Por eso hay te digo, ver tiene que qué aclarar- tipo de contratación Sí. tiene con la La comisión con la empresa. expresó, y el propio Agripino dijo que ellos iban a dar la explicación, o sea, al salir la información, dijo que iban a dar la explicación. Yo creo que tiene que darse una explicación bien precisa, porque evidentemente lo que hay que tratar de que esa investigación no tenga ningún ruido. Yo reitero, para mí es muy difícil que ahí haya algo, porque evidentemente que eso se manejó con una pulcritud y con un cuidado y con un esmero conocemos al presidente Danilo Medina, cómo manejó eso, la cantidad de intereses que hay alrededor de eso. Entonces no debería cometerse ningún error minúsculo que vaya a quitarle fuerza a un elemento que es mucho mayor. Entonces, en este caso, habían 3 empresas, incluso hay que ver si las otras empresas también han hecho trabajo a Odebrecht en otro lado. Es decir, dar la información lo más amplia posible, lo más clara, para quitar cualquier duda en ese aspecto. Yo creo que eso es saludable, es necesario. Un y es momentito, beneficioso. un momentito. El sol de la mañana. Tropigas te da la hora. 8:30 de la mañana. Tropigas, el gas de los dominicanos. Sí. Por otro lado, miren, esta jornada de la Marcha Verde y de todas estas acciones que se están haciendo, siempre tienen un contenido positivo. Es decir, el fondo de lo que se está planteando es muy correcto, porque todos estamos en contra de la corrupción y todos estamos en contra de la impunidad. El problema es cómo se actúa frente a esto y qué visiones hay para actuar frente a ello. Es decir, y yo decía precisamente en el conversatorio del sábado, yo decía, el hecho de que yo no vaya o cualquiera no vaya a la marcha no quiere decir ni que está con la corrupción ni que está a favor de la impunidad. Hay una serie de elementos que tienen que ver con eso. Usted puede tener una posición frente a una serie de elementos que probablemente puedan haber detrás, no de la actividad en tanto tal, porque la actividad es correcta. O sea, yo me pasé 25 años en la izquierda y siempre dije y apoyé todos los movimientos de protesta contra acciones incorrectas de los gobiernos o de la sociedad y a favor de que las cosas se hagan con justicia. Y este movimiento quiere que las cosas se hagan correctamente. Si el movimiento verde, ¿qué es lo que quiere? Que se acabe la impunidad y que se luche contra la corrupción. Todos estamos de acuerdo con eso. El problema son siempre no las grandes cosas, sino los detalles. ¿Cuál es el detalle político que hay detrás de, por lo menos de una parte que está alrededor de eso? Por lo menos el que modestamente entiendo yo. Con el presidente Medina se ha dado una situación especial. Incluso yo acabo de conocer una encuesta que hizo el propio gobierno, midiendo los efectos que ha tenido esto frente a la imagen del presidente. Y aparentemente, aunque lo ha afectado, no en una gran magnitud. Todavía el presidente tiene una buena imagen, y es evidente que tiene que tener una buena imagen. Sigue haciendo un buen gobierno. Pero esto ha hecho una mella.
Tal vez no como creen algunos, pero evidentemente que es el único aspecto que de verdad ha cuestionado hasta ahora la imagen del presidente en algunos aspectos. El único. Porque evidentemente todas las otras situaciones en que él había vivido las logró salvar sin mayores consecuencias, sin mayores problemas, y al final de cuentas los conflictos se convirtieron después favorables a la imagen del presidente. Ya eso lo hemos dicho en varias ocasiones con varias situaciones anteriores. ¿Qué ha pasado con este? Que el caso de Brecht tiene una connotación internacional. Como tiene una connotación internacional, independientemente de las acciones que se hagan o de cómo usted se maneje, la connotación internacional mantiene la presencia, mantiene la actualidad, y sobre todo, porque como no se conocen los detalles, Brasil no ha dado los detalles específicos de una serie de elementos que tienen que ver con dominicanos, todavía queda la duda, queda la incertidumbre y la morbosidad de mucha gente. Entonces, ¿cuál es el asunto? Evidentemente que hay sectores políticos de oposición que han encontrado un punto donde pueden afectar la imagen del presidente, la imagen del PLD y la fuerza electoral del PLD. Porque además el PLD lo está ayudando. O sea, el PLD le está ayudando con esta declaración de Felucho y con estas situaciones. Y lo que dijo Euclides Sánchez. No, y con esto de Euclides. Es decir, el PLD de alguna manera, o sectores, perdón, del PLD, sectores internos, porque el PLD tiene una situación interna muy, muy difícil hasta que elija un candidato. Mientras no elija un candidato, que falta un tiempecito para elegirlo, todo el mundo va a tratar de acomodarse internamente y de ganar espacio de cara al PLD y de cara a la sociedad. Entonces, esa situación, ¿qué es lo que ha acontecido? Que hay sectores políticos que de alguna manera están aprovechando esto para afectar la imagen del presidente, afectar la imagen del gobierno, acusarlo de que él es cómplice de todas estas cosas, por omisión o por comisión, o sea, porque lo hizo o porque lo permite, y entonces mantener esa campaña permanente, que de alguna manera, en la medida en que también el gobierno no actúa claro y preciso frente a esto, crece esa situación. Entonces, esa es la realidad de lo que está pasando. ¿Es malo el movimiento verde? No, no es malo. El movimiento verde no es malo, el movimiento verde es bueno. Y es bueno que siga así, porque además, ante una ausencia efectiva de una oposición que no tiene rostro, una oposición que no tiene fortaleza, una oposición que no tiene eficacia, es bueno que alguien ponga a pensar al gobierno y a cuidarse, porque por lo menos algo que ha logrado importante este movimiento es que el gobierno ha acelerado, ustedes se han dado cuenta, el presidente Medina ha acelerado las medidas para hacer cada vez más eficiente, más transparente y más honrado el gobierno. Es decir, la ha acelerado. Él venía dando una serie de pasos, pero en los últimos tiempos le ha dado mayor importancia. O sea, creo que el gran acierto de esta campaña del Movimiento Verde es que ha puesto el problema de la corrupción y de la impunidad en un momento donde nunca históricamente había estado. Sobre todo, como muy bien dice José desde hace un tiempecito, porque es un movimiento de la clase media. Y la clase media, que yo también comparto de que en los últimos tiempos se ha fortalecido por las políticas que ha llevado los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, esa clase media, cuando se siente afectada por algo, actúa de manera monolítica y afecta incluso a quienes lo han beneficiado, como es el caso del Partido de la Liberación Dominicana. Cambio fuera. El sol de la mañana.